Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, jóvenes. Una alumna nomás tengo. Paloma Garibay. Dime, hijo. Estoy en clase, padre. A ver si esperamos a unos más. Solamente tengo un alumno nada más. No, tengo una alumna nomás todavía. Paloma Garibay. A ver, vamos a ver. El trabajo. A ver, ¿cuántos alumnos han llegado? Una alumna nomás tengo. Me faltan más alumnos. Acá son como, a ver, algo de 12 son. Pero todavía no han llegado. Todavía, ir a partir de acá. 14. Todavía falta. Todavía falta. ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuál? No, ese no, esos son papeles. Sí.
A ver, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Nayeli. Buenas noches, Curejo Chachi. Buenas noches, Paloma Garibay. Bueno, jóvenes, estamos en el curso de gestión de costos y presupuestos. El tema que nos toca hoy día es el costo por órdenes de trabajo. ¿Por qué decimos que el costo por órdenes de trabajo son? Porque aquí es no es como cuando vamos a transformar producto, ya, acá no, es de acuerdo a las especificaciones que se requieran. Por ejemplo, si yo un trabajo por orden o un costo por orden de trabajo, a ver, cuando voy a mandar a lavar una prenda de vestir, yo tengo que especificar que esa prenda de vestir se lava al seco o se lava normalmente con agua, no. Entonces son especificaciones que se llevan a cabo para poder llevar a cabo estos costos, ¿ya? Pueden ser por más de uno o solamente una unidad o más de una unidad. Se puede trabajar también por lotes, ¿ya? Por un lote. De todas maneras, hay que tener en cuenta los materiales. Siempre va a estar presente la mano de obra directa, los materiales directos o los costos indirectos de fabricación. Entonces, un sistema de costos, a ver, dice, un sistema de costos, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. A ver, acá. Vamos a compartir pantalla. Ya dice, ¿se ve, jóvenes? Sí, sí se ve. Ya, dice que entre los muchos sistemas de costos está el sistema de costos por órdenes, ¿ya? Lotes o pedidos de producción o fabricación. Se acumulan en una sola orden de trabajo. ¿En qué consiste este sistema de costos por órdenes? Es un sistema que utiliza para recolectar los costos por cada orden o lote que son claramente identificables mediante centros productivos de una empresa. En el sistema de costos por órdenes, los costos que intervienen son, dice, equipo, reparaciones, materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. Pueden ser por lotes o también puede ser uno solo, como le dije, en el caso de voy a una lavandería, una orden de trabajo. Ah, no, quiero que esta prenda se lave al seco, es una orden específica. Dice que las empresas que utilizan el sistema de costo por órdenes, lo utilizan un sistema, dice, se adecúan las empresas. Pueden ser de tipo aeronáutico, de ingeniería, de construcción, de impresión, astillero, por mencionar algunos. Dice que en los sistemas de costos por órdenes van a intervenir dos controles, el control de orden y las hojas de trabajo. Estos controles se aplican a cada uno de los casos en que las órdenes están en proceso de fabricación o por cada orden de producción. Se va a abrir un registro que involucra los elementos principales del proceso de producción. ¿Cuáles son las características más importantes de este sistema de costos? Se reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el proceso de producción. Se planifica con anticipación antes de iniciar el proceso de producción, el número de productos que se trabajarán y se prepara un documento contable. La producción generalmente se realiza en función a la solicitud de los clientes. Ojo, de acuerdo a la solicitud del cliente. El control de los costos en este sistema es más analítico. El procedimiento de seguir un sistema de costos, dice, para implementar un sistema de costos por órdenes, será necesario tener a la mano los tipos de costos con los que se trabajará, la manera en que se
se registrará contablemente y las hojas de costos. Al hablar de los elementos de costos, tenemos que hablar siempre materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, los costos indirectos, sean estos reales o actuales a la hora de la máquina. Ya, vamos a dejar acá y nos vamos a ver qué dice nuestro... A ver, vamos a ver. Lo tengo acá, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Oye, dile que te de los aretes, cállate encima. Ya, a ver, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿se ve? Jóvenes, ¿se Miss. ve? Ya. Primero vamos a ver nuestro video, a ver qué nos dice los costos por órdenes. Bienvenido a un tutorial One para cursos virtuales. En este tutorial vamos a ver qué es el costeo por órdenes de trabajo. El costeo por órdenes lo usan empresas que necesitan saber el costo de un pedido. Piense por ejemplo en un sastre que hace trajes a la medida. Cada cliente elegirá la tela que prefiera, el corte que prefiera y personalizará su traje. Cada traje es un pedido único y diferente y debe ser costeado como tal. El costo por órdenes es el caso opuesto al costeo por procesos, que se usaba cuando se hacen productos en serie. En una maquila no hace falta saber el costo unitario de un pantalón porque se producen miles al día y a la maquila le interesa más, en ese caso, el costo promedio de la producción total. En cambio, al sastre que hace trajes a la medida le interesa el costo de cada traje unitario, porque así sabrá cuánto margen de ganancia ha obtenido por ese trabajo. Veamos un ejemplo de costeo por órdenes. Una empresa de decoración de interiores debe amueblar un nuevo hotel. Para hacerlo necesita comprar 10 mesas, pero no pueden ser cualquier mesa. Tienen que tener medidas específicas, sobres de metal pulido y patas de madera oscura. La empresa encarga estas mesas a la ebanistería Mesas y Más S.A., que se especializa en hacer muebles según las especificaciones de cada cliente. Esto implica que Mesas y Más S.A. lleva la contabilidad de su producción por medio del sistema de costeo por órdenes, ya que cada cliente solicita productos únicos. Cuando los vendedores de Mesas y Más S.A. se reúnen con la empresa de decoración, anotan las características de las mesas. Luego, los vendedores se reunirán con los encargados del departamento de producción de Mesas y Más S.A. para determinar si producción está en capacidad de hacer las mesas solicitadas. Producción decide que efectivamente puede hacer las mesas y abre una orden de producción. La orden de producción indica qué es lo que se va a hacer y tiene las especificaciones solicitadas por el cliente. Todas las órdenes de producción tienen un número único que permite rastrearla. En nuestro ejemplo, la orden asociada a las 10 mesas es la número 105. Esta orden de producción debe duplicarse. Una copia se queda en producción porque este departamento necesita que cada persona involucrada en la fabricación de las mesas conozca las especificaciones solicitadas por el cliente. Otra copia va al departamento de costos porque costos necesita abrir una hoja de costos para la orden. Las hojas de costos tendrán los números de las órdenes a las que se asocian.
Recuerde que los costos asociados a un producto son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Cuando producción va a iniciar la fabricación de las mesas, lo primero que necesita son los materiales, así que hace un pedido de materia prima al almacén. El almacén entrega los materiales y crea un documento de requerimiento de material que hace constar que el material ha salido del almacén y que a partir de ese momento es responsabilidad de producción. Este documento de requerimiento además indica para qué orden son los materiales entregados, y esto es importante. El departamento de producción debe justificar al almacén las solicitudes de materia prima que hace. No puede pedir materiales sin explicar en qué los usará. Y el almacén tampoco puede sacar materiales sin justificar a dónde los envía. La orden de producción es la justificación para hacer estos movimientos de materia prima. El documento de salida de material que crea el almacén sirve para su control interno, pero también hay una copia que se envía a costos. Así, Costos sabe cuánta materia prima se le debe asociar a la orden 105. Con la orden de producción y el requerimiento de materiales, el departamento de costos empieza a llenar la hoja de costos para la orden que nos interesa. Veamos esta hoja de costos. Por ahora, Costos conoce la cantidad de láminas de metal solicitadas para hacer los sobres de las mesas. Son 10 y lo sabe porque el documento enviado por el almacén contiene esta información. Por el mismo documento sabe que se han pedido 40 cilindros de madera con los que se harán las patas de las mesas. El precio unitario de cada material es algo que la ebanistería debe tener, ya sea en una ficha de inventario permanente o bien de la información que maneja el departamento de compras. Así, multiplicando la cantidad de unidades pedidas por el precio unitario, es posible conocer el costo total de los materiales para la orden 105. En este caso, ese costo es de $1,900. Detengámonos un momento en el departamento de costos. Todos los días llegan nuevas órdenes de producción y Costos va creando las hojas de costo asociadas a cada una de ellas. También a diario llegan los documentos de requerimiento de materiales desde el almacén y Costos debe asociar cada requerimiento a una orden particular. Esto solo es posible porque los requerimientos indican el número de orden a la que se asocian. Sin este número de control, Costos no podría hacer su trabajo. El siguiente costo que se le debe asociar a la orden 105 es la mano de obra directa. Muchas empresas usan tarjetas de reloj o sus equivalentes más modernos, que reemplazan las viejas tarjetas en las que se hacían marcas por softwares que registran la entrada y salida de cada operario según su huella digital o la retina de su ojo. Sin embargo, aunque este tipo de software es muy útil para saber cuánto tiempo estuvo cada operario en la fábrica, todavía es necesario un documento que indique en qué orden de producción trabajó cada operario y por cuánto tiempo. Este documento es la boleta de trabajo. Veamos a Juan, que es uno de los ebanistas de Mesas y Más S.A. Él ha recibido hoy la orden de trabajo 105 y estará encargado de cortar y pulir las láminas de metal que se convertirán en los sobres de la mesa. Juan anota en su boleta de trabajo el número de la orden en la que va a trabajar y la hora a la que inició. Luego se dedica a cortar y pulir las láminas de metal para crear los sobres de cada mesa. Cuando termina, anota en su boleta de trabajo el momento en que terminó y la entrega a su jefe, que enviará una copia al departamento de costos. Igual que Juan, otros operarios de Mesas y Más S.A. tienen boletas de trabajo asociadas a la orden 105. Carlos se encargó de cortar, pulir y pintar las patas de las mesas, y Ana se encargó de atornillar las patas a los sobres y de preparar las mesas para su envío al cliente. Todos ellos crearon boletas de trabajo asociadas a la orden 105, y de todas ellas llegó una copia al departamento de costos. Con esta información, el departamento de costos sigue completando la hoja de costos de la orden 105. De cada boleta de trabajo conoce la cantidad de horas que se emplearon en esta orden. El precio de cada hora de trabajo dependerá del tipo de operario y se obtiene del departamento de planillas. En nuestro ejemplo, vemos que el operario de metales gana $15 por hora, mientras que los de ebanistería y ensamble ganan $10 por hora. Los costos por hora se deben cargar incluyendo las cargas sociales. Sumando estos costos, vemos que esta orden tiene asociado $230 de mano de obra directa. Finalmente, a la orden 105 se le debe asociar los costos indirectos de fabricación. Para hacerlo, el departamento de costos prepara una cuota de gastos.
Recuerde que estas cuotas nacen de un presupuesto que se debe hacer para los costos indirectos de fabricación y se hacen con alguna base. La ebanistería utiliza como base las horas de mano de obra directa. Para este periodo, gracias a su experiencia y a datos históricos de periodos similares en el pasado, la ebanistería presupuesta que sus costos indirectos de fabricación serán de $100,000. También presupuesta que requerirá 1,000 horas de mano de obra para completar sus órdenes. Con esta información calcula una cuota para la asignación del costo indirecto de fabricación de este periodo. Se haría dividiendo los $100,000 entre las 1,000 horas. Esto nos da un resultado de $100 por hora en costos indirectos de fabricación. Con esta cuota se puede terminar de completar la hoja de costos de la orden 105. Se sabe que se trabajó un total de 18 horas en esta orden, pues lo conocemos de las boletas de trabajo. Multiplicando 18 por la cuota, es decir, por 100, se obtiene que a la orden se le deben asignar $1,800 de costos indirectos de fabricación. Así se termina de calcular el costo total de la orden. Las 10 mesas se entregan y se sabe que su costo total fue de $3,930. Hemos seguido la orden 105 de inicio a fin, pero veamos lo que ocurrió en el departamento de costos mientras esta orden se fabricaba. El departamento de costos tendrá hojas de costos para todas las órdenes que la ebanistería haya aceptado. Algunas órdenes estarán pendientes, es decir, que se acordó con el cliente fabricarlas, pero todavía no han iniciado su proceso de producción. Otras órdenes estarán en producción, es decir, que están siendo fabricadas en ese momento y sus hojas de costos estarán en construcción. Y algunas órdenes más estarán catalogadas como terminadas y son las que ya se han fabricado y están en espera de ser transportadas hasta donde el cliente. Sus hojas de costos deberían estar completas. Además, la empresa debe tener un histórico de todas las hojas de costos de las órdenes que ya han entregado en el pasado. Como ve, el proceso de costeo por órdenes no es complicado, pero sí requiere mucho control, porque involucra a muchos departamentos, y todo el proceso tiene sentido gracias al número consecutivo que está en la orden de trabajo. Si tiene más consultas, puede contactar a su profesor. A ver, jóvenes, nos está diciendo que el costo por orden de trabajo puede ser en forma específica o también acumula, ¿ya? Y de acuerdo a las especificaciones, como es el pedido, donde se van a acumular, de acuerdo a la orden de pedido, lo requerido por parte en el caso de que hayan mandado a hacer, depende del trabajo, el servicio, solamente, y también se van acumulando ahí, ¿ya? Todos los costos, la mano de obra, en este caso, de acuerdo al ejemplo que se ve, está la mano de obra, los materiales y los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Y ahí se va acumulando, ¿ya? Se van tomando los costos, que sean ya por materia prima o por materiales, mano de obra, y los costos indirectos de fabricación. ¿Qué más nos dice? También se puede hacer en forma específica por un solo trabajo, sí, como nos puso el ejemplo, donde está el que hace los sacos, a la medida, depende del color, depende del modelo. ¿Qué más nos pide? Nos dicen que tiene ventajas. O primero, ¿qué características tendría? A ver. Dice que se emplean en producciones heterogéneas a partir de un proceso donde concurre siempre en las mismas operaciones tecnológicas, según las características específicas, ¿ya? Específicas de la producción o servicio, de acuerdo a la necesidad del cliente. Es el costeo por órdenes, de acuerdo a las especificaciones que necesite el cliente, ¿ya? La producción se organiza por pedidos. Los pedidos son a través de órdenes. El costo de los materiales directos, mano de obra directa y los costos fijos de fabricación se van a registrar en cada orden de trabajo por los centros de costos productivos que intervienen. Los productos que se fabrican son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de trabajo o de producción específica.
El costo unitario no se determina hasta que se concluye, es cuando se producen más de uno, ¿ya? Hasta cuando se concluye, ahí recién determinaríamos el costo unitario, cuando se concluye la fabricación completa. ¿Se conoce el destinatario de los bienes? Sí, porque hemos visto que para el costo por órdenes son de acuerdo a las especificaciones que requiera en este caso, quien requiere el trabajo, y por lo tanto se tiene conocimiento de la persona del destinatario del producto que solicita. Dice que la unidad de costeo es de acuerdo a la orden, permite conocer con facilidad el resultado económico de cada trabajo. Sí, permite conocer porque según el ejemplo que nos dice, se van a hacer unas sillas para un hotel, es de acuerdo a las especificaciones, tanto en material como modelo, ¿ya? Y para esto hemos visto que intervienen los materiales directos, interviene la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Y se ve cómo es que, de qué manera se están controlando por órdenes de trabajo. Una de las ventajas que es que proporciona en detalle, dice el costo de producción de cada orden, se calcula fácilmente el valor de la producción en proceso representada por aquellas órdenes abiertas al final de un periodo. Una de las desventajas, su costo administrativo es alto debido a la forma detallada de obtener los costos. Desventaja, existe cierta dificultad cuando no se ha terminado la orden de producción y se tiene que hacer entregas parciales. No se puede disponer de costos unitarios. Una de las ventajas, no se puede disponer de los costos unitarios hasta que se termine el lote o la orden. ¿Ya? No se puede obtener el costo unitario hasta que se determine. Dentro de los documentos básicos que se manejan dentro del costo está la orden de trabajo, la hoja de costo de trabajos, los requerimientos de almacén, ¿ya? La boleta de trabajo o la tarjeta de tiempo, que es la manera de calcular las horas hombres o la mano de obra. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver, ya hemos visto el video, vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Se ve, jóvenes? A ver. ¿Se ve? Jóvenes. Sí, ¿no? Sí, Miss. Ya. Entonces, dice el sistema de costos por órdenes. Hemos dicho que son aquellos cuando se piden, pues, específicamente cómo quieres el trabajo. Ya vas a dar tus especificaciones, de qué material, de qué modelo, ya. ¿Intervienen los tres elementos del costo de producción? Sí, depende del servicio o depende del pedido a trabajar, depende del costo. Y hemos visto que en el ejemplo piden se están mandando a hacer sillas, no, sí, sillas. Y de qué color de madera, diámetro, entonces con especificaciones. Y todo eso se va sumando, se va acumulando en las órdenes de producción. Ahí se va acumulando. Vamos a ver qué nos dice el sistema de costos por órdenes, dice. Un sistema de costos por órdenes es más apropiado, donde los productos difieren en cuanto a las necesidades.
materiales, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Es cierto? Difieren de la necesidad de materiales, mano de obra y los costos indirectos de la fabricación. El costo por órdenes está sujeto muchas veces a las especificaciones que nos dé el cliente. En cuanto el producto se fabrica de acuerdo a las especificaciones del cliente, cuando nos referimos al sistema por órdenes específicas mediante modelos impresos, significa que la empresa recopila información de sus costos por tareas o lotes, los cuales le sirve de base para el control de las operaciones manufactureras. Donde el proceso productivo, las órdenes de producción pueden ser para un nuevo pedido o llevarlo al almacén de productos terminados. ¿Qué más nos dice el costo por orden? Dice, la necesidad del costo por órdenes. Antes de la revolución industrial, los talleres o negocios dedicados a la fabricación de productos trabajaban bajo el sistema de producción por órdenes de trabajo. En aquel tipo de sociedad, los talleres recibían a los clientes, tomaban nota de las características del producto y fijaban un precio anteriormente. Actualmente el sistema de costo por orden de producción, dice, en este sistema se utiliza en las industrias en las que la producción es interrumpida porque puede comenzar y terminar en cualquier momento. O también dice, o fecha del periodo de costos, diversa, porque se pueden producir uno o varios artículos. ¿Sí? Así nos dice, si es por uno, cuesta mucho. Ya varios compensan. Para lo cual se requiere de las respectivas órdenes de producción o de trabajo específicas para cada lote o artículo que se va a fabricar, de acuerdo a las especificaciones. Por eso que se llama sistema de costos por órdenes, sino que cuando se produce más de uno, donde se va a resumir de acuerdo a las especificaciones y de acuerdo a las unidades que se van a pedir a través de las órdenes de trabajo o a las órdenes de producción. En una definición de lo que es el costo por órdenes, es un sistema que se utiliza para recolectar los productos por cada orden o lote, que son identificados mediante los centros productivos de una empresa. Los costos que intervienen son equipo, reparaciones, materia prima aplicable, mano de obra directa y los cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. Ya ves, cuando se toman en cuenta, miren, cuando van las reparaciones, dice, materia prima aplicable a la mano de obra directa y los cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. En este sistema existen dos tipos de controles, el sistema de costos por órdenes y el sistema de costos por proceso. ¿Quiénes utilizan el sistema de costos por órdenes? Las industrias de muebles, las industrias de confecciones, los servicios de auditoría, los servicios hoteleros, los servicios gastronómicos. ¿Qué objetivo persigue el sistema de costo por órdenes? Dice, acumular costos totales y calcular el costo unitario. Presentar información relevante a la gerencia para contribuir a las decisiones de la planeación y controles. Las ventajas, ¿cuáles serían sus ventajas de lo que es del costo por órdenes? El costo por órdenes, dice, conoce con detalle el costo de la producción de cada artículo, puede hacer estimaciones futuras con base a costos anteriores.
pueden, dice, saberse qué órdenes han dejado de utilidad y cuáles pérdida. Se conoce la producción en proceso sin necesidad de estimarla. ¿Cuáles serían sus desventajas? Su costo, dice, su costo de operación es muy alto. Se requiere mayor tiempo para obtener los costos. Existe dificultad cuando no se ha terminado la orden de producción y se tienen que hacer las entregas parciales. Sí, es cierto. Cuando no se concluye, es más difícil ya es obtener los costos. Es una desventaja. ¿Cómo serían las órdenes de producción? Producción lotificada, producción más variada, condiciones de producción más flexibles, costos específicos, control más analítico, ya, sistemas ya, costos individualizados, ¿cuáles son las características del costo por órdenes de trabajo? Dice que para el control de cada partida de artículos se requiere la emisión de una orden de producción. Entonces tiene que estar requerida por una orden de producción. Se presenta cuando la producción tiene un carácter lotificado discreto que responde a las instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto similar de los mismos. Dice que en este procedimiento cada persona produce a través de órdenes y generalmente se realizan por lotes, lo que hace que la identificación de los costos y gastos sean más específicas. El sistema de costo por órdenes de trabajo es el más sencillo porque en su forma más simplificada solo se necesita una cuenta de producción en proceso. Acá vamos a ver cuáles serían sus características. Producción lotificada, producción más bien variada, condiciones de producción más flexibles, el control más analítico, sistema tendiente hacia los costos individualizados, sistemas más costosos. Es más costoso pues porque va de acuerdo a especificaciones. No es que hacemos 100 unidades, las cosas igual, no. Siempre necesita de que sean más específicos. Como dicen, es de acuerdo a la necesidad del cliente. Controles para el sistema de costos por órdenes. Ahí está la orden de producción. En este sistema de costos se aplica en los casos que la producción depende básicamente de pedidos u órdenes que realizan los clientes o bien de las órdenes dictadas por la gerencia de producción. Se consideran dentro de las órdenes de producción, se consideran los elementos del costo: la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación.
Para cada orden de producción se acumulan los valores de los 3 elementos del costo de producción. Como vemos, entran los 3 elementos de la producción: materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Cuando producen, pues, en más de uno, y se van acumulando en la hoja, en los controles, aquí, en las hojas de producción. Ahí se van juntando. Se van acumulando todos los costos para de ahí determinar su costo unitario. Acá tenemos un ejemplo, dice, del flujo de costos por orden. A ver, viene el cliente, lo atiende el gerente de producción, da la orden de producción, se da la hoja de costos. Y va a utilizar en materia prima 2.300, en mano de obra directa 120.000, y los gastos de fabricación todavía no dan el monto. Bueno. ¿Cuánto es el total? Dice 1.452.000. Ya está el producto terminado. Ahora sale el camión a distribuir y llega así al cliente. El producto terminado, listo para su distribución, y llega al cliente. Es lo que nos trata de ver esta imagen, cómo es que nace el color rojo no tanto el color, sino el pedido que va a hacer el cliente. Y los costos que se van a ir acumulando. De todas maneras, depende del servicio que va a pedir, servicio o producción. Porque en la producción va a intervenir materia prima, mano de obra directa y los costos de fabricación. Cuando es uno, también van a tener, pero es menos el gasto. ¿Ya? ¿Qué recomendaciones se siguen? Dice, un sistema de costos por órdenes va a facilitar obtener costos adecuados, información oportuna para el control y una mejor toma de decisiones. En conclusión, este sistema es el más adecuado o más recomendado cuando se manufactura un solo producto o grupo de productos según las especificaciones dadas por un cliente. Esto quiere decir que cada trabajo es hecho a la medida. El sistema es aplicado en las industrias como, por ejemplo, la carpintería, la sastrería, la ornamentación, etc., ya que son industrias que producen unidades perfectas, identificadas durante su periodo de transformación, siendo así más fácil determinar algunos elementos de los costos primos que corresponden a cada unidad y a cada orden. ¿Cuáles serían los costos primos? Mano de obra directa y materia prima. Esos son los costos primos. ¿Ya? A ver, jóvenes, hasta acá, ¿alguna pregunta? Jóvenes. 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 No, Miss. No, Miss. Ya, entonces, pregunto, el sistema de costos por órdenes, ¿en qué caso lo voy a aplicar? Cuando me solicitan uno solo